¿Puedes comprarme y llevarme como tu esclava? Suplicó la joven alienígena, encadenada como un perro. Los soles gemelos de Arcaris Prime caían sin piedad sobre la extensa ciudad-fortaleza. Su calor combinado transformaba la arena roja en olas relucientes de pura tortura. Cal Draven se bajó un poco más la gastada capucha de cuero sobre su rostro curtido mientras se acercaba a las enormes puertas de piedra. El viaje a través del páramo le había llevado 3 días a pie después de que su transporte se averiara, y sus reservas de agua estaban peligrosamente bajas. Pero necesitaba ese módulo de navegación si quería tener alguna esperanza de abandonar aquel maldito planeta. El mercado bullía de actividad a pesar del calor abrasador. Soraxianos de múltiples brazos regateaban con ubetans de piel escamosa, mientras animales de carga de pelaje azul resoplaban y pateaban el polvo. Cal se movía entre la multitud con una facilidad que solo daba la práctica, sin alejar nunca la mano de la hoja curva que llevaba en la cadera. La confianza era un lujo que no podía permitirse en un lugar como ese. La tienda del traficante de piezas se agazapaba a la sombra de la muralla este de la fortaleza, con su entrada marcada por un letrero descolorido en 3 idiomas diferentes. Cal apartó la pesada cortina y agradeció al instante el frescor relativo del interior. Estanterías repletas de componentes mecánicos se extendían hasta el techo abovedado, y el aire olía a aceite y virutas de metal. ¿Buscas algo específico, humano? La voz provenía de detrás de un mostrador abarrotado de circuitos y células de energía. Zorax, el traficante, apareció, sus 4 brazos moviéndose de forma independiente mientras clasificaba el inventario. Su exoesqueleto quitinoso brillaba con un lustre apagado bajo la luz tenue. Un módulo de navegación para un carguero coreliano, dijo Cal, dejando una pequeña bolsa de créditos sobre el mostrador. Modelo 743. Los ojos compuestos de Zorax se fijaron en la bolsa, y luego en Cal. Una pieza cara. ¿Tienes suficiente? Antes de que Cal pudiera responder, un sonido procedente del rincón más oscuro de la tienda le hizo girarse. Fue apenas un susurro, pero algo en él captó su atención. Sus ojos se adaptaron a las sombras, y lo que vio le heló la sangre. Una joven estaba arrodillada en el rincón, con pesadas cadenas de hierro atando sus muñecas a la pared de piedra. Pero no era humana. Su piel era del azul pálido de un cielo matutino, y su cabello caía como plata líquida sobre sus hombros. Cuando levantó la vista, sus ojos eran del aguamarina profundo de las fosas oceánicas, llenos de una esperanza desesperada que atravesó a Cal como una cuchilla. «Por favor», susurró, con un acento que no reconoció. «¿Puedes comprarme y llevarme como tu esclava?» Cal sintió que apretaba la mandíbula. Había visto la esclavitud por todos los sistemas exteriores, pero algo en aquella escena en particular le revolvió el estómago. La chica no podía tener más de 20 años estándar. Y los moratones en sus brazos contaban una historia que no quería ni imaginar. «No está en venta para ti, humano», dijo Zorax rápidamente, siguiendo la mirada de Cal. «Demasiado cara. Mercancía premium». «¿Cuánto?», preguntó Cal, con la voz firme a pesar de la ira que crecía en su pecho. Las mandíbulas del traficante chasquearon en lo que podría haber sido un gesto de diversión. «Más de lo que tienes. Es una iriana. La última de su especie, muy rara. Un artículo de coleccionista». Los ojos de la chica se abrieron de par en par ante la pregunta de Cal, y vio cómo se le llenaban de lágrimas. Sus labios se movían en silencio, formando la palabra por favor una y otra vez. Cal miró sus créditos, luego el módulo de navegación que necesitaba desesperadamente. Sin él, quedaría varado en ese mundo infernal indefinidamente. Pero al ver aquellas cadenas, al ver la esperanza desesperada en aquellos ojos alienígenas, tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Te daré todo lo que tengo», dijo, vaciando por completo su bolsa sobre el mostrador. «Cada crédito, y mi arma». Se desabrochó la pistola de plasma y la dejó encima. «Tómalo o déjalo». Los ojos de Zorax se agrandaron. «Estás loco. Eso no es ni de lejos suficiente por ella. Y entonces no tendrás nada para el módulo». «Quizás podamos llegar a un acuerdo», dijo Cal. «Haré un trabajo para ti a cambio del módulo. Pero primero, me llevo a la chica».
Las 4 manos del traficante tamborilearon sobre el mostrador en un ritmo complejo. Cal casi podía ver los cálculos que se procesaban detrás de aquellos ojos compuestos. Finalmente, Zorax buscó bajo el mostrador y sacó un juego de llaves. Muy bien, pero el trabajo no es negociable. ¿Lo aceptas? O ambos moriréis aquí mismo. Cal asintió con gravedad. Tenemos un trato. Las cadenas cayeron con un estrépito que pareció ensordecedor en el reducido espacio de la tienda. La chica se desplomó hacia adelante, sus piernas demasiado débiles para sostener su peso. Cal la sujetó con delicadeza, sintiendo lo ligera que era. ¿Cuándo había comido por última vez? ¿Cómo te llamas? Le preguntó en voz baja. Alia, susurró ella. Me llamo Alia. Soy Cal. Acabo de comprar tu libertad, no a ti. ¿Entiendes la diferencia? Sus ojos aguamarina escudriñaron su rostro con una intensidad que le hizo sentirse incómodo. Lentamente, ella asintió. Zorax interrumpió el momento deslizando un contenedor sellado sobre el mostrador. Era de metal negro, del tamaño de un pequeño maletín de armas, y se sentía sorprendentemente pesado cuando Cal lo levantó. Esto va a la estación Aridian 7, muelle de atraque 42. Pregunta por el comandante Rex Harrison. Él te dará el módulo a cambio. ¿Qué hay dentro? Preguntó Cal, aunque sospechaba que no quería saberlo. Nada que te concierna. Simple trabajo de mensajería, excepto que las mandíbulas de Zorax volvieron a chasquear. El dominio ha estado haciendo preguntas sobre los humanos. Últimamente, parecen muy interesados en encontrar a aquellos que piensan demasiado en la libertad. Un escalofrío recorrió la espalda de Cal. El dominio controlaba la mayor parte del sector con puño de hierro, y su interés en algo rara vez era benigno, pero ya se había comprometido. ¿Cuándo salgo? Ahora mismo sería una buena idea. Cuanto más tiempo te quedes en la ciudad, más probable es que se fijen en ti. Cal ayudó a Alia a ponerse de pie. Se tambaleó, pero logró mantenerse erguida por sí misma. Su cabello plateado captó la poca luz que se filtraba por las ventanas de la tienda, y él se dio cuenta de que apenas vestía unos harapos. Necesitamos provisiones, le dijo a Zorax. Comida, agua, ropa para ella. Eso costará extra. El mal humor de Cal se encendió. Acabo de darte todo lo que tenía, además de un arma en perfecto estado. Incluye algunas cosas básicas o el trato se cancela. Tras otro momento de cálculo, Zorax desapareció en la parte trasera de la tienda. Regresó con un fardo de ropa, un recipiente de agua y algo de comida seca que parecía apenas comestible. Esto es todo lo que puedo ofrecer. Cal tomó el fardo y se dio la vuelta para irse, pero Zorax lo llamó. Humano. Esa chica por la que tanto te preocupas, su gente tenía habilidades que el dominio teme. Por eso están todos muertos. Tenlo en cuenta. El calor los golpeó como un mazazo al salir de la tienda. Cal guió a Alia hacia la sombra de un callejón cercano y le dio la ropa. Eran prendas sencillas de color gris, ásperas pero limpias, y se ajustaban razonablemente bien a su pequeña complexión. Gracias, dijo ella, con la voz más fuerte ahora. Pero, ¿por qué hiciste esto? No me conoces. Nadie merece estar encadenado como un animal, respondió Cal, escaneando la calle en busca de señales de problemas. ¿Puedes caminar? Tenemos que salir de la ciudad. Puedo caminar, dijo ella, irguiéndose, y a pesar de su evidente agotamiento, había algo majestuoso en su porte. Pero Cal, ese contenedor que llevas, puedo sentir cosas sobre él. Cosas oscuras. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, unos gritos estallaron desde la dirección de la tienda de Zorax. 3 figuras con armadura negra emergieron, sus rostros ocultos tras cascos relucientes. Fuerzas de seguridad del dominio. ¡Muévete!, siseó Cal, agarrando la mano de Alia y tirando de ella hacia el interior de la red de callejones. Corrieron a través del laberinto de pasajes estrechos entre los edificios de la fortaleza, sus pasos resonando en los muros de piedra. Detrás de ellos, los gritos se hicieron más fuertes y organizados. Pronto, pudieron oír el zumbido característico de las armas de energía al cargarse. La mente de Cal corría a toda velocidad mientras huían.
Zorax los había traicionado, probablemente incluso antes de que salieran de la tienda. Todo había sido una trampa desde el principio. Era un mensajero suicida que llevaba algo que el dominio deseaba tanto como para matar por ello. Salieron de la red de callejones al bazar principal justo cuando el calor de la tarde alcanzaba su punto máximo. La multitud les proporcionó algo de cobertura, pero Cal sabía que no duraría mucho. Las fuerzas del dominio estaban entrenadas para rastrear objetivos en condiciones mucho peores que estas. Alia tropezó y Cal se dio cuenta de que estaba corriendo a pura fuerza de voluntad. Su piel azul había adquirido un tono grisáceo y su respiración era trabajosa. Necesitaba comida y descanso, y no podían permitirse ninguna de las dos cosas en ese momento. Por aquí, dijo, divisando el puesto de un vendedor de comida. Usando las últimas monedas que le quedaban en el bolsillo, compró algo de fruta y agua. Alia devoró la comida con un hambre desesperada, y algo de color regresó a sus mejillas. ¿Mejor?, preguntó él. Ella asintió, pero su mirada estaba perdida en la distancia. Cal, el contenedor. Contiene un cristal. Secretos militares. Información sobre lo que el dominio le hizo a mi mundo. ¿Cómo es posible que sepas eso? Te lo dije. Siento cosas. Mi gente, los sirianos, podíamos sentir emociones, leer las intenciones detrás de las acciones. Por eso el dominio nos exterminó a todos. Las implicaciones golpearon a Cal como un martillazo. Si el contenedor contenía pruebas de crímenes de guerra del dominio, entonces no era solo un mensajero. Era un objetivo con información que podría sacudir los cimientos de su imperio. Una voz de mujer se abrió paso entre el ruido del bazar. Por aquí, rápido. Cal se giró, su mano moviéndose hacia donde debería haber estado su arma, para luego recordar que la había cambiado. Una mujer alta de piel bronceada y con intrincados tatuajes cubriéndole los brazos estaba de pie a la sombra de un puesto de seda. Llevaba ropa práctica y tenía el porte de alguien acostumbrado a la violencia. ¿Quién eres?, exigió Cal. Alguien que sabe lo que llevas y porque la mitad de la flota del dominio te está buscando. Me llamo Sara. Represento a gente a la que le gustaría mucho ver ese cristal llegar a las manos adecuadas. ¿Y qué manos serían esas? La Alianza de Mundos Libres. Llevamos años luchando contra el dominio, pero nunca hemos tenido pruebas de sus atrocidades, hasta ahora. Otro grito resonó en el bazar, esta vez más cerca. La expresión de Sara se volvió urgente. Decide rápido. Han rodeado el mercado. Esta es tu única salida. Cal miró a Alia, quien asintió levemente. Cualesquiera que fuesen sus habilidades, parecía confiar más en la desconocida que en las alternativas. Guíanos. Sara los condujo a través de una serie de pasadizos ocultos bajo el bazar. Los túneles eran antiguos, tallados en roca viva e iluminados por antorchas ocasionales. El aire era más fresco allí, y Cal sintió que parte de la tensión abandonaba sus hombros. ¿Cómo sabías que estaríamos aquí?, preguntó mientras caminaban. Llevamos meses vigilando a Zorax. Ha sido el hombre del dominio para los trabajos sucios en este sector. Cuando nuestras fuentes nos dijeron que tenía algo grande entre manos, posicionamos gente por toda la ciudad. ¿Y Alia? ¿Sabíais de ella? Sara miró de reojo a la chica de piel azul. Sabíamos que el dominio retenía a una prisionera iriana. Llevábamos semanas intentando rescatarla. ¿Por qué? Porque los sirianos son la clave de todo. Sus habilidades empáticas pueden inspirar valor en otros, romper el miedo y la propaganda que el dominio usa para controlar a las poblaciones. Una sola iriana podría desatar una rebelión que se extendería por toda la galaxia. Salieron de los túneles a lo que parecía ser un almacén abandonado. Pero a medida que sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Cal se dio cuenta de que no estaba abandonado en absoluto. Soportes con armas cubrían las paredes y equipos de comunicación zumbaban en las esquinas. Al menos una docena de personas se movían con determinación por el espacio, todas ellas armadas. Bienvenido a la Resistencia, dijo Sara con una leve sonrisa. Un hombre mayor con el pelo canoso y cicatrices que surcaban su rostro curtido se acercó a ellos. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el contenedor que Cal llevaba. ¿Es ese?, preguntó. Según nuestras fuentes, sí,
pero aún no lo hemos abierto. El hombre extendió una mano callosa hacia Cal. Me llamo Marcus Webb. Dirijo esta célula, y acabas de convertirte en la persona más importante de este sector. Cal estrechó la mano que le ofrecían. Yo solo quería comprar un módulo de navegación y largarme de esta roca. Marcus se rió, pero no había humor en su risa. Nadie se larga de esta roca, hijo. Ya no. El dominio ha bloqueado todo el sistema. Estáis atrapados aquí hasta que ganemos, o hasta que todos muramos en el intento. El peso de la situación cayó sobre Cal como un sudario. Había liberado a Alia de cadenas físicas solo para atraparlos a ambos en algo mucho más grande y peligroso. Alia dio un paso al frente. Sus ojos aguamarina brillaban en la penumbra del almacén. Comandante Webb, si me permite, el cristal contiene más que simples pruebas de crímenes de guerra. Tiene la ubicación de otros supervivientes. Todas las conversaciones en el almacén se detuvieron. El silencio fue tan absoluto que Cal pudo oír el lejano estruendo de los generadores de la fortaleza. ¿Otros supervivientes?, susurró Sara. ¿Otros sirianos? Unos pocos, escondidos en los sistemas exteriores. El dominio cree que nos mataron a todos, pero algunos escaparon. La voz de Alia se hizo más fuerte mientras hablaba. Si podemos llegar a ellos, si podemos reunirlos, podríamos desatar una rebelión que ardería por toda la galaxia, terminó Marcus. Su rostro lleno de cicatrices había adoptado una expresión que Cal había visto antes, en los ojos de hombres que habían encontrado algo por lo que valía la pena morir. Antes de que nadie pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por todo el almacén. Luces rojas bañaron todo en una iluminación sangrienta y la gente cogió armas con la suave eficiencia de una larga práctica. «Fuerzas del dominio», gritó alguien. Múltiples escuadrones convergiendo en nuestra posición. Marcus soltó una elaborada maldición. «Alguien ha hablado. Tenemos una fuga». Sara ya se dirigía hacia los soportes de armas. Lanzó una hoja curva a Cal y otra a Alia. «¿Sabes luchar?» Cal probó el equilibrio del arma. Estaba bien hecha, con una empuñadura que se ajustaba perfectamente a su mano. He tenido mi ración de peleas. Alia sostuvo su hoja con incertidumbre. Nunca antes he sostenido un arma. Quédate cerca de mí, le dijo Cal. Haz exactamente lo que te diga, cuando te lo diga. Las puertas del almacén volaron hacia adentro en una lluvia de chispas y metal retorcido. Soldados del dominio con armaduras negras entraron en tropel, sus armas de energía proyectando una dura luz azul sobre el caos que estalló. Pero no eran soldados cualquiera. Sus armaduras eran más elaboradas, sus armas más avanzadas. Unidades de élite. Alguien muy importante en la jerarquía del dominio quería ese cristal con todas sus fuerzas. «Ha cubierto», rugió Marcus, lanzándose detrás de una pila de cajas de suministros. El almacén estalló en violencia. Rayos de energía surcaron el aire, dejando agujeros humeantes en las paredes y el equipo. Los combatientes de la resistencia respondieron con una mezcla de armas primitivas y tecnología del dominio capturada. Pero estaba claro que estaban en inferioridad de condiciones. Cal tiró de Alia detrás de un grueso pilar de soporte justo cuando un rayo chamuscó el aire donde había estado su cabeza. Su rostro estaba pálido de miedo, pero sus ojos albergaban una determinación que le sorprendió. «Puedo ayudar», dijo en voz baja. «¿Cómo?» En lugar de responder, cerró los ojos y presionó las manos contra el pilar. Cal sintió que algo lo invadía, una sensación que no podía identificar del todo. Era como estar bajo la cálida luz del sol después de una larga noche, o escuchar la voz de un amigo tras meses de silencio. Valor. Estaba proyectando valor. Por todo el almacén, el cariz de la batalla empezó a cambiar. Los combatientes de la resistencia se erguían un poco más, se movían con más confianza. Su puntería mejoró y sus voces se hicieron más fuertes. Incluso Marcus parecía afectado. Sus órdenes tácticas adquirieron una nueva autoridad. Pero las fuerzas del dominio también lo sintieron, y su respuesta fue inmediata y violenta. El miedo comenzó a infiltrarse en sus movimientos, volviéndolos más agresivos y menos coordinados. «Impresionante», dijo una nueva voz desde la destrozada entrada.
No había sentido la influencia iriana en años. El almirante Draal avanzó a través del humo y los escombros, su uniforme negro impoluto a pesar de la batalla que se libraba a su alrededor. Era alto y delgado, con el tipo de piel pálida que nunca veía la luz natural del sol. Sus ojos eran del gris plano de las estrellas muertas, y cuando sonrió, Cal sintió hielo en las venas. El infame carnicero de Irian Prime, susurró Alia. Su proyección de valor flaqueó, y el miedo comenzó a instalarse de nuevo en la atmósfera del almacén. Para ti es almirante Draal, pajarito azul. Y vas a venir conmigo tranquilamente, o ejecutaré a cada persona en este edificio. Por encima de mi cadáver, gruñó Marcus desde el otro lado del almacén. La sonrisa de Draal se ensanchó. Ese siempre fue el plan. El almirante levantó la mano y Cal vio un dispositivo montado en su muñeca. Con indiferencia casual, Draal presionó un botón. La explosión destrozó la pared este del almacén, derribando toneladas de piedra y metal. El polvo y el humo llenaron el aire, y los gritos resonaron desde debajo de los escombros. Al menos 6 combatientes de la resistencia habían sido aplastados al instante. La próxima carga derribará todo el edificio, dijo Draal con calma. Dadme a la chica y el cristal, y el resto de vosotros podréis morir rápido en lugar de lentamente. La mente de Cal corría a toda velocidad. Tenía que haber otra salida. Alguna opción que no estaban viendo. El almacén tenía varios niveles y los túneles que habían usado para entrar seguían abiertos. Pero mover a 20 personas a través de esos estrechos pasajes bajo fuego sería un suicidio. Alia resolvió el problema por él. Salió de detrás del pilar, con las manos en alto. Iré contigo, dijo. Pero deja a los demás en paz. No, Cal empezó a avanzar, pero ella se volvió para mirarlo, y la expresión en sus ojos aguamarina lo detuvo en seco. Confía en mí, decían esos ojos. Draal hizo un gesto a sus tropas, y 2 de ellas avanzaron para asegurar a Alia. Cuando fueron a agarrarla, ella se dejó caer de rodillas de repente y presionó ambas manos contra el suelo del almacén. La ola de emoción que surgió de ella no se parecía a nada que Cal hubiera experimentado. Terror puro y destilado se derramó en todas direcciones, pero era selectivo. Las fuerzas del dominio lo sintieron con toda su intensidad, mientras que los combatientes de la resistencia estaban de alguna manera protegidos. Soldados entrenados que habían enfrentado la muerte en una docena de mundos de repente se encontraron paralizados por un miedo primario. Algunos soltaron sus armas y corrieron. Otros simplemente se derrumbaron, abrumados por sensaciones que sus mentes no podían procesar. Incluso el almirante Draal se tambaleó, su pálido rostro volviéndose aún más blanco. Ahora, jadeó Alia, sus fuerzas claramente fallando. Los combatientes de la resistencia no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Salieron de sus coberturas, arrollando a las confusas y aterrorizadas fuerzas del dominio con armas primitivas y furia bruta. El acero se encontró con la carne en una docena de enfrentamientos diferentes, y el suelo del almacén se volvió resbaladizo de sangre. Cal llegó hasta Alia justo cuando ella se desplomaba. Estaba inconsciente pero respiraba, su piel azul casi translúcida por el agotamiento. «Sara», gritó. «Tenemos que salir de aquí ya». Sara apareció a su lado, su piel bronceada salpicada con la sangre de otra persona. «Los túneles. ¿Puedes llevarla?» «Sí». Cal levantó a Alia en brazos, sorprendido de nuevo por lo poco que pesaba. El contenedor con el cristal seguía asegurado a su cinturón. Era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Marcus reunió a los combatientes de la resistencia supervivientes mientras más explosiones sacudían el almacén. Todos fuera. Punto de encuentro en el refugio 3. Corrieron a través de corredores que se derrumbaban y bajaron al sistema de túneles mientras el edificio se desmoronaba sobre ellos. Los pasajes de piedra amplificaban cada sonido, convirtiendo sus pasos en truenos y su respiración en vendavales. La voz del almirante Draal resonó detrás de ellos, distorsionada por la acústica, pero aún cargada de su fría autoridad. «Encontradlos. No me importa si tenéis que destrozar toda esta ciudad. Traedme ese cristal y a la Iriana». Los túneles parecían no tener fin,
ramificándose y fusionándose en patrones que desafiaban la lógica. Sara los guiaba con la confianza de alguien que conocía cada piedra. Pero Cal podía ver la tensión en sus movimientos. Habían perdido gente allí atrás, amigos y camaradas que habían estado luchando en esta guerra mucho antes de que él llegara. Salieron a una bodega que olía a vino y a antigüedad. Unos escalones de piedra subían a lo que parecía ser la trastienda de una taberna. Sara comprobó que no había moros en la costa y luego les hizo señas para que avanzaran. La taberna era típica de los establecimientos de los mundos fronterizos. Poca luz, muebles de madera tosca y clientes que se ocupaban de sus propios asuntos, pero Cal notó que varios de los bebedores tenían armas al alcance de la mano, y sus ojos seguían cada movimiento. ¿Refugio?, le preguntó a Sara en voz baja. Uno de varios. El dueño lleva años con nosotros. Subieron más escaleras hasta una habitación privada sobre el piso principal. Marcus comenzó de inmediato a instalar equipos de comunicación mientras otros combatientes de la resistencia tomaban posiciones en las ventanas. El sentido de propósito organizado era impresionante, pero Cal podía ver que no duraría mucho. Seguían atrapados en una ciudad bajo asedio. Alia se removió en sus brazos mientras la dejaba en un catre estrecho. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en su rostro con evidente esfuerzo. ¿Funcionó?, susurró. Escapamos, pero Draal sigue ahí fuera, y no se va a rendir. Él mató a mis padres, a toda mi familia, a todos los que conocía. Su voz era suave, pero había acero debajo de ella. Cree que la compasión es una debilidad, que preocuparse por los demás te hace vulnerable. Quizás sea así, dijo Cal con sinceridad. Yo ya estaría fuera de este planeta si no me hubiera preocupado por una chica encadenada en una tienda. ¿Y te arrepientes? Cal miró alrededor de la habitación a los hombres y mujeres que se preparaban para luchar y morir por gente que nunca habían conocido, por principios que no podían comprometer. Pensó en el cristal y las pruebas que contenía, en los otros supervivientes sirianos escondidos en la oscuridad entre las estrellas. No, dijo. No me arrepiento. Marcus se acercó a ellos, con el rostro lleno de cicatrices y una expresión sombría. Tenemos un problema. Draal ha declarado la ley marcial en toda la ciudad. Nadie entra ni sale sin su autorización personal. Y está ofreciendo una recompensa por información sobre vosotros dos que es más grande que el presupuesto anual de la mayoría de los planetas. Así que estamos atrapados, dijo Sara desde su posición en la ventana. Quizás no. Marcus sacó una tablilla de datos y la activó. Un mapa holográfico de la ciudad apareció, mostrando las posiciones de las tropas y las rutas de patrulla. Hay un pozo de mantenimiento que corre bajo el espaciopuerto. Es demasiado pequeño para patrullas regulares, pero 2 personas podrían pasar. ¿Dónde sale?, preguntó Cal. Muelle de atraque 97. Hay una nave allí que pertenece a un contrabandista llamado Jake Morrison. Nos debe favores. Sara negó con la cabeza. Morrison es de fiar, pero su nave no tiene capacidad para todos. Estamos hablando de un máximo de 4 personas. Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire como humo. Podían poner el cristal a salvo, pero significaría dejar atrás a los combatientes de la resistencia para que se enfrentaran a la ira de Draal. Yo iré, dijo Alia en voz baja, con Cal y el cristal. El resto de vosotros habéis estado luchando en esta guerra más tiempo que nosotros. Sabéis cómo sobrevivir. Tiene razón, dijo Marcus a regañadientes. Llevar esa evidencia a la Alianza de Mundos Libres es más importante que cualquiera de nuestras vidas individuales. Pero enviaré a Sara con vosotros. Necesitaréis a alguien que conozca el camino. Antes de que nadie pudiera responder, el edificio se estremeció con un tremendo impacto. El polvo llovió del techo y las luces parpadearon. Artillería, murmuró Marcus. Está bombardeando todo el distrito. Otro impacto, más cerca esta vez. A través de las ventanas, podían ver llamas que se elevaban de los edificios cercanos. Draal no se andaba con rodeos. Iba a arrasar toda la zona antes que dejarlos escapar. Moveos ahora, ordenó Marcus. Si esperamos más, no quedará nada de lo que escapar. Recogieron sus pocas posesiones y armas,
y luego descendieron a la bodega de la taberna. Marcus los condujo a lo que parecía ser un sólido muro de piedra, pero cuando presionó una secuencia particular de piedras, una sección se abrió hacia adentro sobre bisagras ocultas. El pozo de mantenimiento al otro lado era exactamente como lo había descrito, apenas lo suficientemente ancho para que una persona se arrastrara, con tuberías y conductos a ambos lados. El aire estaba viciado y húmedo, cargado con el olor a maquinaria y atmósfera reciclada. «Sigue este túnel durante 2 kilómetros», le dijo Marcus a Sara. «Se bifurcará 3 veces, pero mantente en la ruta principal. La nave debería estar esperando». «¿Y vosotros?», preguntó Cal. El rostro lleno de cicatrices de Marcus se partió en una sonrisa que no contenía ni una pizca de humor. «Nos aseguraremos de que Draal tenga otras cosas de las que preocuparse. Dadnos 30 minutos, y luego moveos. Sabréis cuándo empezar». Se despidieron rápidamente, sin sentimentalismos. Esta gente había aprendido hacía mucho tiempo que la emoción era un lujo que no podían permitirse. Pero mientras Cal estrechaba la mano de Marcus, vio algo en los ojos del hombre mayor que parecía esperanza. «Llevad ese cristal a la Alianza», dijo Marcus en voz baja. «Aseguraos de que todos sepan lo que el dominio es en realidad». Arrastrarse por el pozo de mantenimiento fue una pesadilla de claustrofobia e incomodidad. Las tuberías irradiaban un calor que convertía el túnel en un horno, y el constante sonido de la maquinaria hacía imposible la conversación. A Cal le dolían los hombros por la postura incómoda, y no podía imaginar cómo se las arreglaba Alia con su complexión más pequeña. Sara iba delante con la confianza de alguien que había usado estas rutas antes. Detrás de él, Cal podía oír la respiración trabajosa de Alia, pero ella nunca se quejó ni pidió descansar. La chica tenía un núcleo de acero que lo impresionaba más con cada hora que pasaba. Exactamente 30 minutos después de haber entrado en el pozo, el mundo sobre ellos estalló en violencia. Incluso a través de toneladas de piedra y metal, pudieron oír los sonidos distintivos de la guerra urbana. Armas de energía, explosivos primitivos y los gritos de los moribundos. Marcus había cumplido su promesa. La resistencia le estaba dando a Draal todo el trabajo que podía manejar. El pozo se bifurcó como estaba previsto, y Sara los guió por la ruta principal. El aire se volvió más fresco a medida que se alejaban del centro de la ciudad, trayendo consigo el aroma de la atmósfera reciclada común en los espaciopuertos. Estaban cerca. Cuando Sara finalmente se detuvo y señaló hacia arriba, Cal sintió un alivio tan intenso que fue casi físico. Una escotilla de mantenimiento estaba empotrada en el techo del túnel, asegurada con un simple cierre manual. Sara manipuló el mecanismo con cuidado y luego abrió la escotilla. El aire fresco y la iluminación artificial inundaron el túnel. «Muelle de atraque 97», susurró. «La nave de Jaque debería estar justo ahí». Salieron del pozo al entorno estéril del espaciopuerto. El muelle estaba en silencio, a excepción del lejano zumbido de los sistemas ambientales. Y allí, posada sobre sus puntales de aterrizaje como un depredador de metal, había una nave que había visto décadas mejores. Era un carguero ligero modificado, construido para la velocidad más que para la capacidad de carga. Su casco estaba picado por impactos de micrometeoritos y chamuscado por las entradas atmosféricas, pero sus motores parecían bien mantenidos. Y lo más importante, sus códigos de registro estaban al día. Un hombre salió de la rampa de carga de la nave mientras se acercaban. Era alto y delgado, con el pelo prematuramente gris y el tipo de bronceado que se obtiene al pasar tiempo bajo diferentes soles. Su ropa era práctica y gastada, y se movía con la confianza desenfadada de alguien que había pasado su vida en el borde del espacio civilizado. «Jaque Morrison», dijo, extendiendo una mano callosa a Sara. «Marcus avisó de que podríais venir. ¿Puedes sacarnos del planeta?», preguntó Sara sin preámbulos. «Depende de a dónde queráis ir y de cuántos problemas traigáis con vosotros». Los ojos de Jaque se fijaron en el contenedor que Cal llevaba en el cinturón, y luego se posaron en la distintiva piel azul de Alia. «Dios santo, vosotros sois de los que Draal ha estado gritando en todas las frecuencias de comunicación. ¿Puedes hacerlo o no?», exigió Cal. Jaque guardó silencio por un momento,
sus ojos perdidos en la distancia mientras calculaba riesgos y recompensas. Finalmente, asintió. Sí, puedo hacerlo. Pero os va a costar todo lo que tenéis y más. Pon tu precio, dijo Sara. Quiero saber qué hay en ese contenedor, y quiero conocer a la chica que tiene a media flota del dominio buscándola. Cal miró a Alia, quien asintió levemente. Necesitaban la ayuda de este hombre, y las mentiras no les servirían de nada si iban a viajar juntos. Secretos militares, dijo Cal simplemente. Pruebas de crímenes de guerra que podrían derrocar al actual gobierno del dominio. ¿Y ella? Soy la última testigo, dijo Alia, su voz firme a pesar de todo lo que habían pasado. La última persona viva que vio lo que le hicieron a mi mundo. Jake la miró fijamente durante un largo momento. Algo cambió detrás de sus ojos. Irian Prime. Lo sabes. Yo estuve allí. Parte de un convoy de suministros que llegó justo después, negó con la cabeza. He pasado 10 años intentando olvidar lo que vi. Las implicaciones golpearon a Cal como un golpe físico. Jake no era solo un contrabandista en busca de beneficios. Era alguien con sus propias razones para odiar al dominio. Entonces entiendes por qué necesitamos llevar ese cristal a la Alianza de Mundos Libres, dijo Sara. Mejor de lo que crees. Jake se volvió hacia su nave. Subid a bordo. Despegamos en 5 minutos. Lo siguieron por la rampa de carga hacia el interior de la nave. Era estrecha pero funcional, con cada centímetro de espacio utilizado de manera eficiente. Los pasillos eran angostos, obligándolos a moverse en fila india, pero todo parecía limpio y bien mantenido. Jake los condujo a un pequeño camarote de pasajeros con 2 literas estrechas y comodidades básicas. No es un lujo, pero es mejor que un pozo de mantenimiento. Abrochaos los cinturones. Una vez que salgamos de la atmósfera, hablaremos de nuestro destino. Mientras Jake desaparecía hacia la cabina, Cal ayudó a Alia a asegurarse en una de las literas. Estaba claramente agotada, su piel azul pálida y sus movimientos lentos. El esfuerzo de proyectar emociones durante la batalla del almacén le había costado más de lo que había admitido. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó en voz baja. Sobreviviré. Pero Cal, hay algo que necesito decirte sobre lo que hice allí atrás. Nos salvaste la vida. Quizás, pero usar mis habilidades de esa manera cambia las cosas. Otros sirianos podrán sentir lo que he hecho, incluyendo a los supervivientes que el cristal puede ayudarnos a encontrar. ¿Y eso es malo? No lo sé. Mi gente era pacifista. Usábamos nuestras habilidades empáticas para sanar, para consolar, para fomentar el entendimiento entre diferentes especies. Lo que hice en ese almacén fue lo contrario de todo lo que representábamos. La nave se estremeció cuando los motores se encendieron, seguido del distintivo zumbido de los repulsores al activarse. A través del pequeño ojo de buey, Cal pudo ver el suelo del muelle de atraque alejarse mientras se elevaban. A veces, la supervivencia nos obliga a hacer cosas que nunca pensamos que podríamos hacer, dijo él. Eso no te convierte en malvada. Te hace adaptable. ¿Y si tengo que hacerlo de nuevo? Cal la miró fijamente a sus ojos aguamarina. Entonces harás lo que tengas que hacer. Pero no tienes que enfrentarlo sola. La nave se sacudió y vibró al entrar en la atmósfera superior. Las luces de advertencia parpadearon en los pasillos y la voz de Jake sonó por el intercomunicador. Tenemos compañía. 3 interceptores del dominio acercándose rápido. Esto podría ponerse feo. A través del ojo de buey, Cal pudo ver las elegantes formas de las naves militares moviéndose para interceptar su rumbo. Las armas de energía comenzaron a disparar, sus rayos creando destellos brillantes contra el campo de estrellas. La nave de Jake respondió con maniobras que los hundieron profundamente en sus literas. El carguero modificado podría no parecer gran cosa, pero podía moverse cuando era necesario. Giraron en espiral y se retorcieron a través del espacio tridimensional, usando cada truco del libro para evitar el fuego de los interceptores. ¿Podemos dejarlos atrás?, gritó Sara desde el intercomunicador del camarote. Tal vez, si logro llevarnos al punto de salto al hiperespacio antes de que nos acorralen. Más fuego enemigo. Más cerca esta vez.
El casco de la nave resonó como una campana cuando un disparo cercano envió ondas de choque a través de la superestructura. Cal se encontró conteniendo la respiración, esperando el impacto que lo terminaría todo. Pero Jake Morrison no había sobrevivido décadas de contrabando siendo descuidado. Llevó su nave a sus límites y más allá, exprimiendo un rendimiento de motores que deberían haber fallado años atrás. Se deslizaron entre los interceptores como un pez nadando a través de una red, siempre fuera de su alcance. Punto de salto en 30 segundos, anunció Jake. Los interceptores hicieron un último intento desesperado por detenerlos, concentrando su fuego en un patrón que debería haber sido imposible de evitar. Pero Jake tenía un último truco bajo la manga. Apagó los motores por completo, dejando que el impulso los llevara hacia adelante mientras su firma de calor desaparecía. La ráfaga de fuego concentrado pasó justo detrás de ellos, lo suficientemente cerca como para calentar el blindaje del casco, pero no lo suficiente como para matarlos. Saltando ahora, el universo se retorció, y luego volvió a la normalidad. Estaban en el hiperespacio, a salvo de la persecución por el momento. Cal sintió que la tensión se desvanecía de sus hombros cuando la voz de Jake volvió a sonar por el intercomunicador. Estamos a salvo. Todos al camarote principal para una sesión de estrategia. El camarote principal era más grande que sus aposentos, pero aún así resultaba estrecho con 4 personas dentro. Jake había activado una carta estelar holográfica que llenaba el centro de la habitación, mostrando su posición actual y posibles destinos. ¿Dónde está la base más cercana de la Alianza de Mundos Libres?, preguntó Sara. Depende de lo que entiendas por más cercana. En términos de distancia, hay un puesto de escucha en la estación Kepler, pero está ligeramente defendido y probablemente no sabrían qué hacer con una prueba tan importante. Jake manipuló la carta estelar, resaltando diferentes sistemas en varios colores. Para algo como esto, querrás ir directamente al comando de la Alianza en Nueva Ginebra, pero eso es un viaje de 2 semanas a través de un espacio muy peligroso. ¿Qué tipo de peligro?, preguntó Cal. Piratas, en su mayoría. Las rutas hiperespaciales hacia Nueva Ginebra pasan por la nebulosa de las estrellas rotas, que ha sido un refugio para criminales desde antes de que existiera el dominio. No les importa la política, pero te matarán por tu carga sin pensarlo 2 veces. Alia había permanecido en silencio durante la discusión, pero ahora levantó la vista de donde había estado estudiando la carta estelar. Hay otra opción, dijo en voz baja. El cristal contiene coordenadas de refugios donde otros supervivientes sirianos podrían estar escondidos. Si pudiéramos llegar aunque sea a uno de ellos, 2 sirianos serían el doble de efectivos para inspirar una rebelión, terminó Sara. Pero también es el doble de arriesgado. Estaríamos exponiendo a supervivientes que han logrado mantenerse ocultos, y estaríamos dividiendo nuestras fuerzas, añadió Jake. Ahora mismo, llevar ese cristal al comando de la Alianza es la apuesta segura. Todo lo demás es una jugada arriesgada. Cal se encontró dividido entre lealtades contrapuestas. La elección lógica era dirigirse directamente a Nueva Ginebra y entregar las pruebas a personas que pudieran usarlas eficazmente. Pero al mirar a Alia, a la esperanza en sus ojos aguamarina cuando hablaba de otros supervivientes, supo que la lógica no era el único factor. ¿Qué te dice tu instinto?, le preguntó a Jake. El contrabandista guardó silencio por un momento, su rostro curtido y pensativo. Mi instinto me dice que una sola prueba, por muy condenatoria que sea, no va a derribar algo tan grande como el dominio. Pero si pudieras reunir a múltiples supervivientes, si pudieras crear un símbolo de esperanza en torno al cual la gente pudiera unirse, eso sí que podría cambiar las cosas, concluyó Sara. Estudiaron la carta estelar en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Alia habló. Hay un refugio en el sistema Arcturus, a solo 3 días de aquí, y está fuera de las principales rutas de navegación. Si hay supervivientes allí, ya habrán oído lo que pasó en Arcaris Prime. Estarán esperando contacto. ¿Y si no hay supervivientes?, preguntó Jake. Entonces continuamos hacia Nueva Ginebra y esperamos que las pruebas sean suficientes. Cal sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. 3 vidas pendían de un hilo, quizás más.
Pero más allá estaban miles de millones de personas viviendo bajo la opresión del dominio, esperando que alguien encendiera la chispa que podría iniciar una rebelión. «Vamos a Arcturus», dijo. Jake asintió y comenzó a programar su nuevo rumbo. Llegada estimada en 72 horas. Sugiero que todos descanséis un poco. Una vez que salgamos del hiperespacio, las cosas volverán a complicarse. Mientras los demás se dispersaban a sus camarotes, Cal se encontró solo con Alia en el camarote principal. Ella miraba fijamente la carta estelar, con una expresión distante. ¿Dudando?, preguntó él. Pensando mucho. En mi gente, en lo que fuimos y en lo que podríamos llegar a ser. Los sirianos éramos pacíficos. Cal. Creíamos que la violencia solo engendra más violencia. Que el entendimiento siempre era posible si te esforzabas lo suficiente. Y ahora he usado mis habilidades para aterrorizar a enemigos e inspirar a aliados a matar. Me he convertido en algo que mis ancestros apenas reconocerían. Cal se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para ver el agotamiento en sus ojos aguamarina. Quizás tus ancestros nunca se enfrentaron a la extinción. Quizás nunca tuvieron que elegir entre sus principios y su supervivencia. O quizás solo estoy racionalizando en lo que me he convertido. Puede ser. Pero te he visto mostrar compasión a alguien que no la merecía. Valor cuando tenías todas las razones para tener miedo, y esperanza cuando el resto de nosotros estábamos listos para rendirnos. Si en eso te has convertido, creo que tus ancestros estarían orgullosos. Ella se volvió para mirarlo, y por un momento, la distancia entre ellos pareció reducirse a nada. Entonces, la nave se estremeció ligeramente mientras Jake hacía una corrección de rumbo. Y el momento pasó. Debería descansar un poco, dijo Alia, poniéndose de pie. Mañana descubriremos si queda alguien a quien salvar. Los siguientes 3 días pasaron en una neblina de viaje hiperespacial y tensión nerviosa. Jake los mantuvo informados de su progreso, pero había poco que hacer salvo esperar y preocuparse. Alia pasaba horas meditando, preparándose para lo que pudieran encontrar. Sara limpiaba armas y planeaba escenarios tácticos. Cal se encontró recorriendo los estrechos pasillos de la nave, su mente repasando infinitas variaciones de lo que podría salir mal. En la mañana del tercer día, la voz de Jake por el intercomunicador los reunió a todos en el camarote principal. Saliendo del hiperespacio en 10 minutos. Sistema Arcturus, justo delante. La transición de vuelta al espacio normal fue más suave que su escape de Arcaris Prime, pero la vista que los recibió fue cualquier cosa menos tranquilizadora. Los planetas exteriores del sistema eran mundos helados y yermos, y el sistema interior mostraba signos de actividad militar reciente. Las lecturas de los sensores muestran escombros en órbita alrededor del cuarto planeta, informó Jake con gravedad. Parece que hubo una batalla aquí hace poco. ¿Cuán reciente?, preguntó Sara. Difícil de decir. Podrían ser días, podrían ser semanas. Pero definitivamente algo va mal. A medida que se adentraban en el sistema, el campo de escombros se hizo más definido. Metal retorcido y atmósfera congelada contaban la historia de naves que habían muerto violentamente. La mayoría de los restos eran civiles, pero Cal pudo ver las distintivas formas angulares de las naves de guerra del dominio entre las ruinas. Ahí, dijo Alia de repente, señalando la pantalla holográfica. La tercera luna del gigante gaseoso. Ahí es donde debería estar el refugio. Jake ajustó su rumbo, pero su expresión seguía siendo preocupada. No detecto señales de vida, ni firmas de energía, ni comunicaciones. O no hay nadie en casa o, no necesitó terminar la frase. Todos sabían cuál era la alternativa. La luna era un pequeño mundo sin aire con una atmósfera artificial contenida bajo una cúpula transparente. A medida que se acercaban, pudieron ver que la cúpula había sido perforada en varios lugares, y la atmósfera se estaba escapando lentamente al espacio. Aterrizando fuera del complejo principal, anunció Jake. Todos con traje. Vamos a necesitar equipo ambiental. La superficie de la luna era un páramo de polvo gris y rocas irregulares. El complejo en sí estaba construido en un sistema de cuevas naturales, con solo la cúpula y algunas estructuras superficiales visibles. Pero incluso desde la distancia,
podían ver el daño. Quemaduras de armas de energía marcaban la superficie de la cúpula, y varios de los edificios de la superficie habían sido reducidos a escombros. Lo que sea que hubiera pasado allí, no había sido sutil. Se acercaron a la esclusa principal con cautela, con las armas listas. La puerta exterior colgaba abierta, sus sistemas de seguridad fallidos desde hacía mucho tiempo. En el interior, la iluminación de emergencia teñía todo de un brillo rojo infernal. El primer cuerpo que encontraron estaba justo dentro de la entrada. Era humanoide, pero no humano, con la distintiva piel azul de un iriano. La causa de la muerte era obvia: un disparo de arma de energía a quemarropa en el pecho. Alia se arrodilló junto al cuerpo, su rostro pálido detrás del visor de su casco ambiental. Se llamaba Jiren. Era un maestro en nuestro mundo. Encontraron más cuerpos a medida que se adentraban en el complejo. Hombres, mujeres, incluso niños. Todos ellos con la misma piel de tinte azul. Todos muertos. ¿Cómo los encontró el dominio?, preguntó Sara en voz baja. No lo hicieron, dijo una nueva voz desde las sombras. Se giraron hacia el sonido, con las armas en alto. Una figura emergió de un pasillo lateral, moviéndose lentamente con las manos bien visibles. Era otra iriana, visiblemente herida. Su brazo izquierdo colgaba inerte a su lado y tenía una herida parcialmente curada en la frente. Lisa, susurró Alia. Estás viva. La mujer herida logró esbozar una débil sonrisa. Apenas. Y no por mucho tiempo, creo. La ayudaron a sentarse en una silla en lo que había sido el área común del complejo. La habitación mostraba signos de una evacuación apresurada. Muebles volcados, pertenencias esparcidas y el persistente olor del miedo. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Cal con delicadeza. Traición, dijo Lisa simplemente. Uno de los nuestros. Un hombre llamado Derek. Hizo un trato con el dominio. Información sobre nuestras ubicaciones a cambio de su propia seguridad. ¿Dónde está ahora? Muerto. Lo maté yo misma cuando me di cuenta de lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Alia se arrodilló junto a la mujer herida. ¿Cuántos más escaparon? Quizás 6 o 7. Se dispersaron cuando comenzó el ataque, dirigiéndose a diferentes refugios. Pero Cal, el dominio no solo vino aquí a matarnos. Buscaban algo específico. ¿El qué? Lisa metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo, no más grande que un comunicador. Esto es una baliza que puede alcanzar a otros supervivientes sirianos en toda la galaxia. Una forma de coordinar las actividades de la resistencia. Las implicaciones eran asombrosas. Si el dominio hubiera logrado capturar y descifrar esa baliza, todos los sirianos restantes en la galaxia estarían expuestos. ¿Consiguieron los códigos de encriptación?, preguntó Sara. No. Derek no tenía acceso a ellos. Pero consiguieron todo lo demás. Ubicaciones de refugios, códigos de identidad, incluso relaciones familiares. La voz de Lisa se debilitaba. Atacarán todas las ubicaciones en cuestión de días. Cal sintió el peso del fracaso caer sobre él como un sudario. Habían arriesgado todo para llegar a este lugar, solo para llegar demasiado tarde para salvar a nadie. Pero Alia pareció encontrar una nueva fuerza en la tragedia que los rodeaba. Se puso de pie, sus ojos aguamarina ardiendo con determinación. Entonces les advertiremos. Usaremos esa baliza para enviar una alerta general, decirles a todos que abandonen sus refugios y se oculten. ¿Y luego qué?, preguntó Lisa. Pasaremos el resto de nuestras vidas huyendo y escondiéndonos mientras el dominio nos caza uno por uno. No, dijo Alia con firmeza. Luego contraatacaremos. Usaremos nuestras habilidades no solo para escondernos, sino para inspirar a otros. Nos convertiremos en el símbolo de esperanza del que habló Marcus. Jake había permanecido en silencio durante el intercambio, pero ahora dio un paso al frente. Odio interrumpir, pero tenemos compañía. 3 naves acaban de salir del hiperespacio y están transmitiendo códigos de identificación del dominio. ¿Cuánto tardarán en llegar?, preguntó Sara. 20 minutos, quizás menos. Lisa se puso de pie con dificultad,
su rostro gris de dolor y agotamiento. Hay un túnel de escape que lleva al otro lado del complejo. Podríais llegar a vuestra nave sin ser vistos. ¿Y tú? Preguntó Alia. De todos modos, me estoy muriendo. Lesiones internas del ataque. Pero puedo compraros tiempo. Activó la baliza con dedos temblorosos. Un suave timbre indicó que estaba transmitiendo, enviando una advertencia a cada superviviente iriano en la galaxia. La voz de Lisa, débil pero clara, llenó la habitación mientras comenzaba a hablar. Aquí Lisa, superviviente del incidente de Arcturus. Los refugios han sido comprometidos. Repito, todos los refugios han sido comprometidos. Dispersaos y ocultaos. No confiéis en nadie que no conozcáis desde hace años. Y recordad, ya no somos solo supervivientes. Somos la resistencia. La luz de la baliza se desvaneció al terminar la transmisión. Lisa se hundió de nuevo en su silla, su respiración trabajosa. «Idos», susurró. Antes de que sea demasiado tarde. Corrieron por los sinuosos pasillos del complejo, siguiendo las señales hacia la salida de emergencia. Detrás de ellos, podían oír el zumbido distintivo de las naves de desembarco del dominio entrando en la atmósfera. El túnel de escape era apenas lo suficientemente ancho para una persona a la vez, y parecía no tener fin. Cuando finalmente salieron al otro lado de la luna, la nave de Jaque apenas era visible en la distancia. «Nos verán en el momento en que intentemos despegar», dijo Jaque con gravedad. «Quizás no». Alia cerró los ojos y presionó las manos contra la superficie de la luna. «Puedo proyectar confusión, hacer que sus sensores no sean fiables. Pero necesitaré tiempo para acumular el efecto». «¿Cuánto tiempo?» 5 minutos, quizás 10. Sara estaba escaneando el horizonte con unos binoculares. «No tenemos 10 minutos. Veo tropas de tierra desplegándose desde las naves de desembarco». Cal tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. «Crearé una distracción. Los alejaré de la nave». «Eso es un suicidio», protestó Jaque. «Quizás, pero es mejor que morir todos aquí». Antes de que nadie pudiera detenerlo, Cal corría de vuelta hacia el complejo. Sus pasos levantaban nubes de polvo lunar que serían visibles para cualquiera que estuviera observando. En cuestión de minutos, los focos de búsqueda comenzaron a barrer en su dirección. Llegó a la entrada principal del complejo justo cuando llegaron las primeras tropas del dominio. No eran soldados regulares, sino comandos de élite. Sus armaduras negras estaban diseñadas para el combate en atmósfera cero. Se movían con la coordinación de una unidad que había trabajado junta durante años. Cal se cubrió detrás de un trozo de escombro y desenvainó su espada. Parecía lamentablemente inadecuada contra armas de energía y armaduras avanzadas, pero era todo lo que tenía. El primer comando dobló la esquina con su arma en alto. Cal se movió antes de que el hombre pudiera disparar, su hoja encontrando el hueco entre el casco y la placa del pecho. El soldado del dominio cayó sin hacer ruido, pero sus compañeros de escuadrón convergieron inmediatamente en la posición de Cal. Los rayos de energía comenzaron a devorar su cobertura, obligándolo a mantenerse en movimiento. Rodó y esquivó, usando cada gramo de entrenamiento que había recibido. Pero eran demasiados, y su espada no podía alcanzarlos a todos. Justo cuando estaba seguro de que iba a morir, algo cambió en la dinámica del campo de batalla. Los soldados del dominio comenzaron a disparar a las sombras, sus movimientos se volvieron confusos y erráticos. Las habilidades de Alia los estaban afectando desde kilómetros de distancia, volviendo su coordinación en su contra. Cal aprovechó su ventaja, usando su confusión para igualar las probabilidades. Su hoja encontró objetivos con precisión quirúrgica, y pronto la entrada al complejo estaba llena de cuerpos. Pero llegaban refuerzos, y se estaba quedando sin lugares donde esconderse. Justo cuando la situación parecía desesperada, la nave de Jaque rugió sobre sus cabezas, sus motores levantando nubes de polvo que proporcionaron una cobertura perfecta. La rampa de carga se bajó mientras la nave flotaba justo sobre la superficie. Cal corrió hacia ella, los rayos de energía zumbando junto a su cabeza. Unas manos fuertes lo subieron a bordo justo cuando la nave de Jaque despegó y aceleró hacia la seguridad del espacio. La próxima vez,
dijo Sara mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Nos mantenemos juntos. Cal asintió, demasiado sin aliento para discutir. A través de los ojos de buey de la nave, pudo ver la luna alejándose debajo de ellos. En algún lugar de allí abajo, Lisa estaba librando su última batalla, comprándoles el tiempo que necesitaban para escapar. Mientras salían del pozo de gravedad del sistema y se preparaban para saltar al hiperespacio, Alia activó la baliza que habían recuperado. Su voz era más fuerte ahora, llena de propósito. Aquí Alia, hija de Irian Prime. Hago un llamado a todos los supervivientes a un nuevo punto de encuentro. Coordenadas a continuación. Ya no nos escondemos. Ya no huimos. Ha llegado el momento de contraatacar. Transmitió las coordenadas de Nueva Ginebra, y luego añadió algo que sorprendió a todos. Y a cualquier humano que esté escuchando, a cualquier especie que valore la libertad por encima de la opresión, no estáis solos. El pueblo iriano está con vosotros. Juntos, derribaremos al dominio y crearemos una galaxia donde todos los seres puedan vivir en paz. Mientras Jake activaba el hiperimpulsor, Cal se encontró pensando en lo que habían logrado y en lo que les esperaba. Habían salvado una vida y perdido docenas de otras. Habían ganado un poderoso aliado en Jake Morrison y una información que podría remodelar la guerra. Pero lo más importante, habían encendido una chispa que podría desatar una rebelión en toda la galaxia. El viaje a Nueva Ginebra llevaría 2 semanas a través de una de las zonas más peligrosas del espacio. Pero por primera vez desde que comenzó toda esta aventura, Cal sintió algo que no había esperado. Esperanza. La nebulosa de las estrellas rotas se ganó su nombre por los restos destrozados de un sistema estelar que había sido destruido en algún antiguo cataclismo. Los escombros creaban escondites perfectos para piratas y cosas peores, mientras que la interferencia electromagnética inutilizaba los sensores de largo alcance. Manteneos alerta, advirtió Jake mientras salían del hiperespacio en el borde de la nebulosa. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El primer ataque llegó en cuestión de horas. 3 cazas modificados emergieron de los gases arremolinados de la nebulosa, sus cascos llenos de cicatrices y sus armas obviamente improvisadas. Piratas en busca de presa fácil. Pero la nave de Jake era cualquier cosa menos presa fácil. Sistemas de armas ocultos se desplegaron desde paneles disimulados, y el carguero modificado de repente se erizó con suficiente potencia de fuego para enfrentarse a un crucero del dominio. El ataque pirata duró menos de 10 minutos. Cuando terminó, 2 de las naves atacantes eran cascos a la deriva y la tercera se retiraba cojeando hacia la nebulosa. Impresionante, comentó Sara. La mayoría de los contrabandistas no llevan ese tipo de armamento. La expresión de Jake era sombría. La mayoría de los contrabandistas no han visto lo que yo he visto. Después de Irian Prime, decidí que nunca más volvería a estar indefenso. Se adentraron más en la nebulosa, siguiendo rutas que Jake afirmaba conocer de memoria. Los gases arremolinados creaban un paisaje de otro mundo de colores y sombras, hermoso y mortal en igual medida. Pero no eran los únicos que usaban estas rutas. Al tercer día, se encontraron con algo mucho peor que piratas. La nave apareció en sus sensores sin previo aviso, sus sistemas de sigilo obviamente más avanzados que cualquier cosa que los piratas poseyeran. Era elegante y depredadora, con el tipo de líneas suaves que hablaban de diseño militar. Cazadora asesina del dominio, identificó Jake con gravedad. Deben haber estado esperándonos. El sistema de comunicación de la nave enemiga cobró vida, llenando su cabina con una voz familiar. Aquí el almirante Draal a bordo del Venganza. Nos habéis dado una buena persecución, pero se acaba aquí. Rendíos ahora, y puede que deje vivir a algunos de vosotros. ¿Cómo nos rastreó a través de la nebulosa?, preguntó Sara. El rostro de Alia se había puesto pálido. Tiene un iriano con él. Alguien que puede sentir mi presencia a través de distancias interestelares. Las implicaciones eran aterradoras. Si el dominio había capturado y lavado el cerebro a un iriano para que le sirviera, entonces ningún lugar de la galaxia sería seguro. ¿Puedes decir quién es?, preguntó Cal. No. Pero están proyectando desesperación, intentando quebrar nuestra voluntad de luchar incluso antes de que comience la batalla.
Las manos de Jake se movían sobre sus controles con eficiencia experta. Bueno, eligieron a los objetivos equivocados para ese truco en particular. Todos, agarraos. Vamos a adentrarnos en la nebulosa profunda. Lo que siguió fue un juego tridimensional del gato y el ratón a través de los retorcidos restos de mundos muertos. Jake llevó su nave a sus límites, usando cada truco de pilotaje que había aprendido en décadas de contrabando. La interferencia electromagnética de la nebulosa dificultaba el apuntar, pero funcionaba en ambos sentidos. Rayos de energía iluminaban el campo de escombros cósmicos mientras ambas naves luchaban por obtener ventaja. El conocimiento superior de Jake del terreno les daba una ventaja, pero la nave de Draal era más nueva y estaba más fuertemente armada. Tengo una idea, dijo Sara de repente. Pero va a requerir una sincronización perfecta. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Jake, entrando en una espiral cerrada para evitar el fuego enemigo. Hay un cúmulo de asteroides metálicos a unos 2 clics por delante. Si podemos atraerlos cerca y detonar las cargas explosivas de nuestra bahía de carga en el momento justo, convertiremos esos asteroides en la bomba de fragmentación más grande de la galaxia, terminó Jake. Me gusta, pero solo tendremos una oportunidad. Guiaron a la nave de Draal en una persecución cuidadosamente coreografiada a través del campo de asteroides. El almirante tenía demasiada experiencia como para caer en trampas obvias, pero Sara no buscaba lo obvio. Contaba con su arrogancia. En el momento crítico, Jake cortó sus motores por completo. La nave de Draal se pasó de largo, pasando directamente por el centro del cúmulo de asteroides metálicos. Sara activó los explosivos. La detonación convirtió docenas de asteroides en proyectiles de alta velocidad, creando una esfera de muerte que ninguna cantidad de blindaje podría resistir. La nave de Draal desapareció en un brillante destello de luz y metal sobrecalentado. Pero su victoria fue efímera. A medida que la luz de la explosión se desvanecía, pudieron ver que la nave de Draal había sobrevivido, aunque estaba claramente dañada. Los escudos aguantaron, informó Jake con gravedad. Pero están heridos. Ahora es nuestra oportunidad. Acortaron la distancia rápidamente, los sistemas de armas de Jake fijándose en las secciones dañadas de la nave enemiga. Pero mientras se preparaban para disparar el tiro de gracia, Alia gritó de dolor de repente. «¡Parad! Hay inocentes a bordo de esa nave. Prisioneros, incluyendo al Liriano que les ha estado ayudando a rastrearnos». Cal sintió que apretaba la mandíbula. Era una pesadilla táctica. Tenían la ventaja, pero usarla podría significar matar a las mismas personas que intentaban salvar. No podemos simplemente dejar escapar a Draal, protestó Sara. Seguirá cazándonos hasta que uno de nosotros muera. Entonces le daremos lo que quiere, dijo Cal de repente. Nos rendimos. Todos en la cabina se volvieron para mirarlo como si hubiera perdido la cabeza. Escuchadme, continuó. Draal quiere el cristal y quiere a Alia. Si podemos hacerle creer que ha ganado, acercarnos lo suficiente a su nave, podríamos rescatar a los prisioneros y destruir su nave desde dentro, terminó Jake. Es completamente una locura. Pero podría funcionar, añadió Sara a regañadientes. Alia guardó silencio por un momento, sus ojos aguamarina distantes mientras consideraba el plan. El otro iriano a bordo de esa nave. Puedo sentir su dolor. Están siendo torturados, usados como una herramienta contra su propia gente. Si podemos liberarlos, 2 irianos trabajando juntos serían el doble de efectivos para inspirar una rebelión, concluyó Cal. Jake suspiró y comenzó a apagar sus armas. Realmente espero que sepáis lo que estáis haciendo. La rendición fue una actuación cuidadosamente coreografiada. Jake transmitió su sumisión en todas las frecuencias, asegurándose de que sonara apropiadamente derrotado. La respuesta de Draal fue inmediata y previsiblemente arrogante. Bajad vuestros escudos y preparaos para ser abordados. Cualquier resistencia resultará en una ejecución sumaria. Las tropas del dominio abordaron su nave a los pocos minutos de atracar. Eran profesionales, moviéndose con el tipo de eficiencia que proviene de años de práctica, pero también estaban demasiado confiados, seguros de que su presa finalmente se había rendido. Cal,
Alia y Sara fueron conducidos a bordo de la nave de Draal con grilletes, mientras que Jake se quedó atrás con una tripulación mínima. El interior de la nave del dominio era todo ángulos agudos y metal pulido, diseñado para intimidar en lugar de reconfortar. El almirante Draal los esperaba en lo que parecía ser una sala de interrogatorios. Parecía más viejo que en Arcaris Prime, con nuevas arrugas alrededor de los ojos y un ligero temblor en las manos. La persecución también le había pasado factura. Los famosos rebeldes, dijo con una sonrisa fría. Me habéis costado 3 naves y 200 buenos soldados. Espero que hayáis disfrutado de vuestra pequeña aventura, porque se acaba aquí. Hizo un gesto a una figura que estaba en las sombras detrás de él. Me gustaría que conocierais a mi asociado, otro superviviente de vuestra raza extinta. La figura dio un paso adelante y Cal oyó a Alia ahogar un grito. Era un iriano varón, su piel azul marcada con cicatrices y su cabello plateado rapado. Pero sus ojos eran la peor parte. No albergaban esperanza, ni compasión, ni rastro de la empatía que definía a su especie. Se llama Marcus, continuó Draal. Después de capturarlo, pasamos meses enseñándole la futilidad de la resistencia. Ahora nos ayuda a rastrear a otros supervivientes. Te equivocas, dijo Alia en voz baja. No te está ayudando. Está resistiendo. Los ojos muertos de Marcus parpadearon por un instante, y Cal vio algo que podría haber sido reconocimiento. ¿Resistiendo para qué? Se rió Draal. Su gente está extinta. Su causa no tiene esperanza. Nos sirve ahora porque es la única forma de evitar más dolor. Te sirve porque está esperando, replicó Alia. Esperando el momento adecuado para contraatacar. La expresión de Draal se ensombreció. Basta. Ambos aprenderéis la misma lección que él. El dolor es un excelente maestro. Pero mientras el almirante se acercaba a un panel de control que presumiblemente activaría algún tipo de dispositivo de tortura, Marcus se movió. Su mano encontró el arma de energía en el cinturón de Draal. Y de repente, el equilibrio de poder en la habitación cambió drásticamente. ¡Al suelo!, gritó Marcus. Cayeron al suelo mientras los rayos de energía llenaban el aire. Marcus había vuelto el arma de Draal contra las tropas del dominio. Sus movimientos eran fluidos a pesar de meses de cautiverio. El elemento sorpresa les dio una ventaja crucial. Alia rodó hacia la consola de pared más cercana y comenzó a trabajar frenéticamente en los controles. «Estoy liberando a los otros prisioneros», gritó por encima del sonido de los disparos. En cuestión de momentos, los pasillos de la nave se llenaron con los sonidos de la rebelión. Los cautivos liberados comenzaron a luchar contra sus antiguos captores con cualquier arma que pudieron encontrar, convirtiendo la nave en un campo de batalla tridimensional. Cal se encontró espalda con Marcus, ambos armados ahora con armas del dominio capturadas. El iriano lleno de cicatrices luchaba con una fría eficiencia que hablaba de una larga práctica. ¿Cuántos más hay?, preguntó Cal durante una breve pausa en la lucha. Docenas. Prisioneros políticos, combatientes de la resistencia capturados, civiles que hicieron demasiadas preguntas. Draal ha estado coleccionando enemigos del Estado durante meses. Sara apareció al final del pasillo, guiando a un grupo de exprisioneros hacia la armería de la nave. Hemos asegurado el arsenal. Es hora de igualar las probabilidades. Lo que siguió fue una brutal guerra urbana en los confines de una nave estelar. Cada pasillo se convirtió en un campo de batalla, cada habitación en una trampa potencial. Pero los prisioneros liberados lucharon con el coraje desesperado de personas que no tenían nada que perder. El almirante Draal hizo su última resistencia en el puente de la nave, rodeado de sus tropas leales restantes. Cuando Cal y los demás finalmente se abrieron paso, lo encontraron de pie sobre la consola de autodestrucción de la nave. ¿Creéis que habéis ganado?, gruñó, su pálido rostro retorcido por la rabia. Pero esto no cambia nada. El dominio es eterno. Vuestra pequeña rebelión será aplastada como todas las demás. Quizás, admitió Cal, pero no estarás aquí para verlo. La mano de Draal se movió hacia el botón de autodestrucción, pero Alia fue más rápida. Una ola de terror puro surgió de ella, enfocada enteramente en el almirante.
Él se derrumbó, abrumado por emociones que su mente no podía procesar. El puente es nuestro, informó Sara. Y Jake está señalando que ha retomado nuestra nave. Marcus se acercó a la consola de navegación y comenzó a trazar un rumbo. Tenemos que salir de aquí antes de que lleguen refuerzos del dominio. El puerto seguro más cercano es una base de la Alianza de Mundos Libres en el sistema Centauri. ¿Hidraal?, preguntó uno de los exprisioneros, señalando al almirante inconsciente. Cal miró al hombre que había causado tanto sufrimiento, que había ordenado la extinción de toda una especie. La justicia exigía retribución, pero la misericordia exigía algo diferente. Lo llevamos con nosotros, decidió. Que la Alianza lo juzgue. Que la galaxia vea lo que el dominio es en realidad. El viaje a la base de la Alianza duró 3 días, con la nave de Jake y la nave del dominio capturada viajando juntas. Les dio tiempo para procesar lo que habían logrado y planificar lo que vendría después. Las pruebas del cristal eran aún más condenatorias de lo que habían esperado. Contenía registros detallados de crímenes de guerra del dominio en docenas de sistemas, incluyendo el exterminio completo de 3 especies diferentes. Pero lo más importante, contenía las ubicaciones de instalaciones secretas del dominio y los nombres de altos funcionarios involucrados en las atrocidades. Esto podría derrocar al gobierno actual, dijo Marcus mientras revisaban los datos. Pero solo si llega a las personas adecuadas. Y si la Alianza tiene el coraje de actuar en consecuencia, añadió Sara. Han sido cautelosos con la confrontación directa con el dominio. Alia había permanecido en silencio durante la mayor parte del viaje, pasando su tiempo con los otros prisioneros liberados. Muchos de ellos estaban rotos por sus experiencias, pero sus habilidades empáticas les estaban ayudando a encontrar la fuerza para continuar. ¿Qué pasará con ellos?, preguntó Cal, observándola trabajar con una joven humana que no había hablado desde su rescate. Se convertirán en símbolos, respondió Marcus. Pruebas vivientes de que el dominio puede ser derrotado. Cada persona que los vea recuperarse sabrá que la resistencia es posible. La base de la Alianza en Centauri fue exactamente lo que Cal había esperado. Eficiencia militar envuelta en protocolo diplomático. Fueron recibidos por una guardia de honor completa y escoltados a salas de reuniones donde los oficiales de inteligencia comenzaron el largo proceso de verificar sus pruebas. Pero el verdadero impacto llegó cuando Alia y Marcus se presentaron ante el Consejo de la Alianza y contaron su historia. 2 sirianos, supervivientes de un genocidio, diciendo la verdad al poder con voces que no podían ser ignoradas. El dominio cree que la compasión es una debilidad, dijo Alia a los representantes reunidos. Creen que preocuparse por los demás te hace vulnerable. Pero se equivocan. La compasión es lo que nos hace fuertes. Es lo que nos hace luchar por algo más grande que nosotros mismos. El voto del Consejo fue unánime. La Alianza actuaría sobre las pruebas, compartiéndolas con sistemas neutrales y usándolas para construir una coalición contra la tiranía del dominio. Más importante aún, proporcionarían recursos para un nuevo tipo de resistencia, una construida en torno a la esperanza en lugar del miedo. Cal se encontró nombrado como enlace entre los movimientos de resistencia humanos y los supervivientes sirianos. No era un papel que hubiera pedido, pero era uno que aceptó de buen grado. Había comenzado este viaje intentando comprar un módulo de navegación. Lo estaba terminando como parte de algo mucho más grande. Mientras se preparaban para dejar Centauri para su próxima misión, Sara lo llevó a un lado. ¿Algún arrepentimiento?, le preguntó. Cal pensó en todo lo que habían pasado, en todos los que habían perdido y en todos los que habían salvado. Pensó en una chica de piel azul encadenada en una tienda, y en cómo un simple acto de compasión había cambiado el curso de la historia galáctica. Ninguno, dijo. Ni uno solo. La guerra contra el dominio continuaría durante años, extendiéndose por cientos de sistemas e involucrando a millones de personas. Pero había comenzado con un humano que no pudo ignorar el sufrimiento y una iriana que se negó a perder la esperanza. Y al final, eso marcó toda la diferencia. La información es el arma más poderosa de la galaxia. Dale a me gusta para compartir esta transmisión y suscríbete para no perderte la próxima fase de la rebelión. La Alianza cuenta contigo.